Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió redactar una declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés le dio esta prescripción, fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación, Dios lo hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de una mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Celebramos el domingo 27 del tiempo de la Iglesia, y el relato del Evangelio para este día nos plantea dos temas bien concretos. Por un lado, nos habla de la indisolubilidad del matrimonio, tema difícil y a la vez doloroso. Y en segundo lugar, nos habla cómo entrar en el reino de los cielos. Hoy, hablar del sentido de la vida matrimonial es entrar en la intimidad de muchos que lo viven con alegría, otros como una experiencia de dolor, y otros llevan a cuesta el fracaso doloroso de esta realidad. Y sobre esto es bueno hablar, escuchar y acoger las distintas experiencias que surgen de la vida familiar. Y las palabras de Jesús, junto con enfrentar una de las tantas controversias que tiene con la clase religiosa de su época, nos quiere llevar al corazón de Dios. La pregunta de los fariseos a Jesús no busca saber qué dice Jesús acerca del matrimonio, sino su interpretación de la ley con respecto al divorcio. No le preguntan si el divorcio es lícito o no, sino si se puede romper el vínculo matrimonial. En Israel existía la ley sobre el divorcio y estaba en armonía con la diferencia de estatus que la sociedad concedía al hombre y a la mujer. Los fariseos en tiempo de Jesús admitían que el marido podía repudiar a la mujer en ciertos casos y dar por terminado el matrimonio. Este era entonces un derecho exclusivo del varón. El problema así planteado estaba establecido en fórmulas y actas legales que ponen el acento en los papeles más que en las personas. Sin embargo, Jesús se remite al momento de la creación, donde Dios crea al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones. Jesús les invita a mirar el proyecto de Dios creador con respecto a la pareja y el sentido profundo del amor y del compromiso que está en la base de la vida matrimonial.
Jesús evoca el primer designio del Creador y da a entender que la ley del divorcio es una clara excepción que admitió Moisés por la dureza del corazón de los hombres. La voluntad creadora es que lo que hubo en un principio se extienda y se proyecte para siempre. Ciertamente es un tema complejo y doloroso. Nadie se casa pensando en separarse. Las dificultades de la vida matrimonial se transforman en un espacio para iluminar, acompañar y apoyar. Jesús, al mirar el principio, lo que hace es mirar la intención del acto creador. Hombre y mujer unidos para siempre. Y con esto reafirma la indisolubilidad del amor más que del acto legal. Y nos invita a mirar la madurez de nuestro amor y la responsabilidad de nuestro compromiso. El Evangelio de este día nos desafía a mirar lo que estamos haciendo en pos del matrimonio y los efectos del divorcio que hay sobre la vida familiar. Esto nos desafía a renovar la pastoral de acompañamiento en la vida matrimonial, familiar, salir del reducto del juicio y hacer caminos nuevos donde se establezcan catequesis en vista de iluminar la decisión de formar el proyecto matrimonial de los novios, acompañar los procesos de crisis y también sostener la experiencia de la separación. Jesús nos revela el proyecto de Dios y nos muestra la realidad concreta del hombre. Es en esta realidad donde debemos apostar todo el esfuerzo. Sin embargo, Dios, que mira el corazón del ser humano, está junto a nosotros para acompañarnos en nuestros aciertos, fracasos y dolores. Hoy, a la luz del Evangelio, estamos llamados a orar por quienes han sido llamados al camino matrimonial, por su fidelidad en el camino que se han dispuesto a recorrer, pero también que nuestra oración fraterna y misericordiosa se dirija a quienes por alguna razón han visto quebrarse este camino. Y que esta oración se traduzca en acogida y compañía. La caridad cristiana debe estar presente siempre, pero sobre todo en medio de los dolores del ser humano. Vivamos este Evangelio en clave de ayudar y acompañar, y sobre todo de orar por el valor del matrimonio, pero también por el dolor de tantos proyectos que quedan en el camino, para que el amor de Dios vuelva a fortalecer la vida. Finalmente, y en la parte final del relato de este domingo, una situación cotidiana da espacio para una sentencia y enseñanza de Jesús concreta, clara y maravillosa. Los niños como centro del reino de los cielos. Los niños que desde su vulnerabilidad nos enseñan a tomar conciencia de la profunda necesidad que tenemos de Dios Padre, pero también reconocer que el reino le pertenece a aquellos que son excluidos y muchas veces denigrados y abusados. Los niños nos desafían a ser más simples, a tener dependencia del Padre y sobre todo a seguir asombrándonos y maravillándonos de la vida. Feliz y bendecido día domingo. Que el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda el don de la paz. Y que el Dios de la vida les bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.